economistas más brillantes que yo conozco, y conozco alguno. Por lo tanto, es un placer presentaros a Antonio. Bueno, Fernando, yo te quiero mucho. Además, Fernando fue la única persona que lloró en la lectura de mi tesis doctoral. Yo no sé si de alegría o de la tesis, vaya mierda de tesis. No. Bueno, Antonini de Jiménez y el criticón son las dos cosas que yo hago en la Universidad Católica de Pereira, donde subo cosas como, pues, por ejemplo, Dios y las bibliotecas, por ejemplo, Ornitorrinco y la libertad económica. Me he visto de Joker y hago una crítica a la película de Joker. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Sexo y desarrollo económico, por qué a los colombianos les gusta el reggaetón. Intento explicar cosas cotidianas de una manera lo más teórica posible, para poder... Pienso que de la manera en la que se cepillan las personas los dientes, pues se puede sacar la realidad absoluta. No hay que ir a la metafísica, hay que traer la metafísica no a lo particular, sino a lo cotidiano. No, que la ciencia va a lo particular, no, a lo cotidiano, que es distinto. Y de ahí vuelvan a ser la utilidad de la ciencia, que tan desprestigiosamente ha perdido esa capacidad. Yo tengo un texto extremadamente filosófico para este asunto. Entonces, yo quería... Es que traigo cosas serias, pero luego me acabo degenerando. Con lo de me sale el espíritu de Antonini, la pulsión latente. Yo traigo... Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentar explicar varias cosas. Por ejemplo, voy a intentar explicar por qué el capitalismo vence pero no convence. Y por qué el socialismo convence pero nunca vence. Por ejemplo, esa paradoja. Voy a intentar explicar algunas otras alrededor de la charla que sería el espíritu del dinero, que está publicada en el Instituto Acton, es un artículo, y también en la revista del Catoblepas, pero aquí yo he hecho una derivación. Lo que yo querría explicar es la cuestión del dinero desde el concepto de la distancia, y el dinero en términos generales, vale también la economía, la pobreza, la riqueza, vale todo. Yo considero que la pobreza se caracteriza por el aquí y el ahora, y la riqueza se caracteriza por el allí y el luego. Es decir, que un país rico tiene la capacidad de posponer, un país pobre no. Y esa imposibilidad de posponer a un futuro las cosas es lo que explica, a mi juicio, la lógica de la economía. La economía censura el ahora y favorece el mañana. Como diría el poeta, eso le llaman porvenir porque nunca llega. El precio del dinero es el tipo de interés. El tipo de interés mide el precio del dinero. Y muchas veces los economistas dicen que el problema de América Latina y de los países pobres, que tienen unos tipos de intereses muy altos, es debido al Fondo Monetario Internacional y es debido a las grandes multinacionales que prestan muy caro. Eso suele ser una consecuencia, no es la causa. Aquí yo intento no tener un discurso victimista de las cosas, intento tener un discurso que duela, que haga daño. No pretendo, yo le digo a mis estudiantes, no quiero volver a escuchar que la culpa del subdesarrollo es el FMI. Sean más originales, por favor. Ya estoy harto del Banco Mundial y del FMI como los culpables. Y para eso yo pienso que hay que hacer autocrítica personal. Es decir, si uno es condescendiente consigo mismo, acaba siendo benevolente hacia afuera. Y entonces la crítica la vierte hacia afuera, el mundo, tal, las injusticias, no sé cuánto. Pero en cambio, si uno es muy crítico hacia afuera, tiende a ser muy benevolente consigo mismo, se lo perdona todo. Yo creo que uno a sí mismo debería de perdonarse menos cosas, enfrentar la autocrítica para luego mirar la realidad, a mi juicio, con un poco de más objetividad. A mi juicio. Claro, hablar de mi juicio y objetividad parecería contradictorio. El tipo de interés nace por medio de una separación. Voy a hablar de la separación del tiempo y del espacio, que son los dos momentos en los que nos movemos. Cuando las cosas ocurren ya, el tipo de interés es muy alto. Cuando las cosas no ocurren ya, el tipo de interés es bajo. ¿Y eso por qué? Pues porque el precio de las cosas tiene que ver con los seres humanos, porque somos finitos. Y la finitud potencia la hora frente al mañana.
Si fuéramos dioses, el tipo de interés siempre sería cero o con tendencia a cero. La financiación, en ese sentido, sería gratuita. Por eso los países que más se parecen a Dios son los países con el tipo de interés más bajo. No que se parecen a Dios, sino que suelen tener una vida más hacia adelante. La pobreza constriñe. El espacio es aquí y el tiempo ahora. El desarrollo potencia. El espacio es mañana, es hacia adelante. Y el tiempo no es, desde luego, hoy. El tipo de interés separa la propiedad del uso, ¿vale? Esto lo vemos en la historia de la economía ya con los padres de la Iglesia, con el tema de la usura, ¿no? Mientras que no se separa la propiedad del uso, no puede haber tipo de interés, porque no hay nada que prestar. Se vende, pero no se presta. El préstamo aparece de la separación entre la propiedad y el uso. ¿Qué es la propiedad? El espacio. ¿Y qué es el uso? El tiempo. Solo cuando hay una separación del espacio y del tiempo aparece el tipo de interés. Pero es que solo cuando aparece una separación del espacio y del tiempo aparece el arte, aparece la poesía, aparece la escritura, aparece el conocimiento, aparece todo. Por eso en la pobreza el tipo de interés tan alto, en los países pobres el tipo de interés tan alto. Porque potencian el ahora, son emergentes, de emergencia, lo necesitan ya. Y como no tenemos bienes absolutos, sino que son relativos, pues el ya se condena. Al fin y al cabo, estudiar es una manera de reprimir tus emociones más instintivas. Educarte es no, dame, sino que pospones, civilizas tus emociones. Exactamente igual que en la economía. En este sentido, a mayor libertad, a mayor desarrollo, el tipo de interés suele ser más bajo que a menor desarrollo, a menor prosperidad. La pobreza es materialista, lejos de lo que la gente piensa. La gente cree que las sociedades materialistas son las sociedades desarrolladas. Es mentira. Las sociedades desarrolladas no son materialistas, son espirituales. De hecho, la gran cantidad de bienes que producen son bienes espirituales. Tecnología, industria procesada por la mano del hombre, etc. Es curioso que ahora que estamos con la cumbre del clima, ¿verdad? Es curioso que los países que menos contaminan el planeta son los más sucios. Y los países que más contaminan el planeta son los más limpios. Yo viví en Camboya 2 años. Bueno, pues se pueden imaginar la cantidad de mierda, con perdón, que hay en las calles. Y es uno de los países que menos contamina del mundo. Es decir, que en términos tipo conferencia de las Naciones Unidas, es un país fetén. Y sin embargo Alemania, que puedes comer en las aceras, o Suecia, pues es un país altamente contaminante, o mucho más contaminante que Camboya, ¿no? Eso es una paradoja que voy a intentar explicar luego, ¿no? El sistema financiero se encarga de prestar al que tiene y no necesita, del que tiene y no necesita, al que necesita y no tiene. Pero cuidado, porque esto de que no tiene no es que no tenga de que sea pobre miserable. Que no tiene es que no tenga liquidez, no que no tenga recursos. Por eso es evidente que el banco no presta a un pobre pobre, presta a un pobre de liquidez, no a un pobre de recursos. A un pobre de recursos no presta. Luego explicaré por qué hace eso y por qué no presta a un pobre sin recursos. Porque como está diciendo, luego lo explicaré. Que luego o no lo explicaré. Decirte, no, te tienes que explicarlo. Te digo que tienes ahora todavía 20 minutos. No, sobrado, si ya voy a acabar. No, hombre, tampoco hay que exagerar. Quiero que te planifiques. Vale, sí, gracias, Fernando. Es decir, que lo que potencia el sistema financiero es la distancia, tanto temporal como espacial. Porque ¿qué es la distancia espacial en el sistema financiero? La confianza. Los países más pobres son países donde menos se confía. Por eso los tipos de interés son más altos. No hay distancia espacial. En los países donde hay distancia espacial, la confianza es muy grande. Puedo pasar 20 años sin hablar con Fernando y lo vuelvo a ver y es como si no hubiera pasado el tiempo. La economía en ese sentido no está gobernada por entes maquiavélicos que están en el Club Bilderberg y estas cosas, ¿no? Sino que responde a una lógica de la naturaleza humana. De la naturaleza humana. No responde a otra cosa. Otra cosa es que no queramos ver todo lo que es la naturaleza humana, pero entonces vienen los autoengaños. ¿Por qué el sistema financiero que tantas críticas recibe, o el capitalismo, al fin de cuentas, vence pero no convence? Dos razones. Fustel de Coulanges, que es un historiador que escribió
que escribió un libro sobre Roma, muy teológico. ¿Cómo se llama? La edad de... Bueno, luego me acordaré. Maravilloso libro. Habla de que las sociedades contemporáneas, o en este caso el capitalismo, se maneja por una cuestión de suerte y de tenacidad. El capitalismo pone las cosas en su sitio de una manera muy particular, que nos jode. El capitalismo hace lo mismo que en los documentales de televisión española por la tarde cuando ven los animales, el oso que se come al león, el león que se come a no sé quién. Schumpeter lo llamó destrucción creadora. Destrucción creadora. ¿Qué significa eso de destrucción creadora? Significa que para que algo nazca, algo anterior ha de morir. Y nosotros intentamos posponer la hora de la muerte de la rural, de la muerte filosófica, de la muerte psicológica, de la muerte por medio del arte. Intentamos ir posponiendo, pero la realidad tiene otra lógica. La realidad nos convence constantemente de que la vamos a cascar. Nosotros y todas aquellas cosas. Los lenguajes mueren y aparecen otros. ¿Cuáles? No lo sé, pero la historia nos dice que serán incluso más perfeccionados que los que se fueron. Es decir, que de alguna manera el capitalismo nos beneficia como masa, pero nos perjudica como individuos. Por eso no convence. ¿En qué sentido nos beneficia como masa? Bueno, solo hay que mirar el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico, la renta per cápita de los países, en España de los años 50 ahora. No hay duda. Nuestra parte social, nuestra parte de hombre masa, es evidente que ha mejorado imperturbablemente. La parte individual no se ha quedado contenta, la parte íntima no se ha quedado satisfecha. Es curioso, pero nos sentimos cada vez más inseguros en un mundo que cada vez es más próspero. Esa es la paradoja que tenemos que resolver. No decir que esto es una mierda porque me siento inseguro, o esto es una maravilla porque el Producto Interior Bruto no deja de crecer. Están pasando simultáneamente las dos cosas. Nos sentimos cada vez más desgraciados en un mundo cada vez más bello. Entiendo, pongo entre comillas bello, por no darle un concepto estético, sino un concepto ontológico. En este sentido económico, ¿no? Es decir, estamos mejor, vivimos más años. Otra paradoja del capitalismo. El capitalismo concentra beneficios, es verdad, pero a la vez que concentra beneficios, expande oportunidades. Esto es otra paradoja que genera el capitalismo. Porque las oportunidades que tenemos personas como yo, de mi edad, o en Colombia, estudiantes, hoy es infinitamente mayor que hace 20 años. Y también, hoy la concentración de beneficios es infinitamente mayor que hace 20 años. Por lo tanto, no es una cosa y la otra, son las dos simultáneamente. Ahora veamos el comunismo. ¿Por qué el socialismo? Hablo socialismo, no hablo comunismo, pero bueno, en este sentido no hablo de la dictadura del proletariado, por si alguien me empieza a decir, es que no es lo mismo, cierto, no es lo mismo. Pero bueno, me entiende. ¿Por qué en cambio el socialismo convence, pero no vence? Porque tiene una manera particular de desarrollarse, busca la autocondescendencia. Es decir, beneficia al individuo, pero perjudica a la masa. Fíjense Venezuela, los socialistas se sienten muy contentos de que están haciendo la revolución, pero cada vez son más pobres. O mejor aún, Maduro ha conseguido lo que ningún otro presidente de Venezuela ha conseguido, ha hecho millonarios a todo su país. Ahora todos los venezolanos son millonarios, en pesos, pero millonarios. Bueno, esto los economistas se reirían porque es con el chiste de la inflación, pero bueno, no, a lo mejor no es suficiente. Entonces, el socialismo te dice, no te preocupes, tú ya estás bien, no hay nada que cambiar en ti, todo es perfecto. Tranquilo, te lo mereces, la tierra prometida. Por eso normalmente los socialistas son ateos, porque han teologizado la economía. Ya está todo bien, tranquilo, el problema está fuera. El problema es el capitalismo feroz, bla, 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 bla. ¿Qué te dice el capitalismo? El problema eres tú. El problema eres tú. Arréglate tu vida, chaval. Haz algo que le interese a otro. Y si no, quítate del medio. Eso hace. ¿Se ha escuchado eso de Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que dice la competencia es sana mientras que no te toque a ti? A mí monopolio, para ti competencia. Pues es exactamente lo mismo. El problema del capitalismo es que hace que progrese la humanidad. Lo que pasa es que lo hace matando en un sentido simbólico. Bueno, a lo mejor también algunos dirán que en un sentido físico, ahí ya entraríamos a cuestionarlo. Pero mata en el sentido que la competencia crea destruyendo la otra.
¿Quién es el que dirime sobre la vida o la muerte? La capacidad que tenemos de amar a los otros. A mi juicio el capitalismo es amor. Y ahora explicaré realmente a mi juicio lo que es el amor, porque tengo mucho que aprender. ¿A qué me refiero con el amor en el capitalismo? Adam Smith lo llamaba simpatía. El amor es que yo ya no hago algo porque lo hace mi padre, porque lo hacía mi abuelo, es un gremio. Yo hago algo que a alguien le interese, y mientras más gente le interese, mejor. Bill Gates ha hecho algo que le interesa a 3 o 4 mil millones de personas en el mundo. Por eso es recompensado 3 o 4 mil millones de veces. Si yo hago una cosa que solo le interesa a 1 o 2, pues ganaré 1 o 2 veces lo que gana Bill Gates. Ese es el amor al que yo me refiero. Claro, no es el amor poético platónico, es evidente. Pero es la primera vez que el hombre es capaz de irse al otro y preguntarle, esto que en economía se le llama investigación de mercado. ¿Qué es investigación de mercado? Y a preguntar, ¿qué está pidiendo la gente? Inditex en este sentido es una fábrica de amor, mediada por lo textil. Claro, porque Amancio Ortega lo primero que hace es, antes de sacar un chaleco, ver lo que se está vendiendo en el Zara de Pereira, en el Zara de Camboya o en el Zara de Puerto Rico. También he vivido en Camboya y estuve investigando cómo funcionan las multinacionales, porque también ha habido muchas críticas de que las multinacionales van allí a explotar a los trabajadores. No es cierto. Yo también tenía ese discurso. Mi profesor de tesis doctoral es un reconocido comunista. Me he leído todos los libros socialistas de la historia universal y he pasado por la Universidad de Sevilla 12 años. O sea, me conozco las bases, las conozco. No es cierto. Vayan allí, pero entren en esas fábricas y se darán cuenta que no es cierto. No es verdad. No es cierto. No es cierto que los empresarios son malos. Habrá personas malas que son empresarios, pero no es cierto que el concepto de empresario en sí es malo, a mi juicio. Esto nos lleva al tema del gota a gota, que es una cuestión que en Colombia está siendo muy dura. Nosotros trajimos, aquí están Antonini de Jiménez, a una mujer del estrato 1 que habían matado a su marido por 200.000 pesos. 150 euros, 100 euros aproximadamente, por una deuda impagada. Menos. ¿Cuántos? 200. Como 50 euros. 50 euros, sí, porque es 70 euros, vale, ok. Bueno, lo habían matado pues por el tema del gota a gota. El gota a gota, para que los que no lo sepan, es lo que en economía le llamamos sistema financiero informal. Es decir, personas que piden préstamos a prestamistas y de manera pues informal, porque no pueden pasar. ¿Por qué no pueden pasar por los medios formales? Pues porque no tienen derechos de garantía, no tienen casas, propiedades, no tienen ingresos corrientes, es evidente. Estas personas pues tienen que estar constantemente devolviendo el dinero. Son unas tasas de interés elevadísimas que se le han llamado de morosidad. Pues sí, pueden que sean morosas, pero no hay ningún sentido de explotar a la persona pobre. Hay una lógica económica que lo explica. Si yo presto dinero a 20 personas de las que no tengo ningún tipo de información porque son pobres, los pobres no tienen información, no tienen a veces ni nombre, la única manera que yo tengo para asegurarme de que las personas me vayan a pagar son dos. Uno, yendo toda la semana a que me paguen, y dos, amenazándolas de muerte. Tengo que amenazarlas para que me paguen. El banco también nos amenaza con quitarnos la casa. Estas son amenazas mucho más carnales porque el pobre solo tiene carne. Entonces las amenazas tienen que ser necesariamente carnales. ¿Qué otra amenaza va a haber? Parece que estoy siendo un poco cínico, pero intento explicar la lógica económica, la quiero poner sin ningún tipo de moralidad. Es decir, no quiero darle ninguna connotación de bueno o malo, estoy diciendo lo que pasa. Entonces, el gota a gota, pues en Colombia es porque gota a gota va devolviendo, como una gota que cae, ¿no? Y entonces fíjense qué cosa tan interesante. Llevamos a esta mujer para que hablara con los estudiantes porque estamos llevando a cabo un sistema de microfinanza con el ayuntamiento, que luego explicaré un poco lo que es eso. Bueno, ahora rápido lo explicaré. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, y estuvo explicando la cuestión. Me fui en Semana Santa, en una de mis crisis múltiples existenciales, a Santa Rosa de Cabal, que es como una especie de pueblecito muy cerca de Pereira. Allí a una hacienda de casa de unos amigos y me quedé solo. Y allí vivía una pareja, que es la pareja que cuida la hacienda. Y estas personas pedían el gota a gota. O sea, utilizan el gota a gota porque los pobres en Colombia utilizan el gota a gota muy recurrentemente. Incluso utilizan gota a gota para pagar el gota a gota anterior. Se están constantemente refinanciando. O sea, lo que están haciendo es hipotecando su futuro. Se están agotando. Claro, se están agotando. ¿Qué es lo que pasó con estas personas? Pues yo le pregunté, oye, ¿y vosotros el gota a gota? Y dice, nosotros no tenemos ningún problema.
Esto al psicólogo, a Gonzalo, para que piense nuevas maneras de intervenir socialmente. Y digo, ¿cómo? Vienen todas las semanas, os piden el dinero y si no pagáis, os matan. Y dice, ya, pero es que nosotros tenemos una estrategia. ¿Cuál? Dice, muy fácil. Nosotros cuando no estamos en condiciones de pagar, le decimos al prestamista que esta semana no tenemos dinero para pagar. ¿Cómo? Sí, la gran mayoría de la gente cuando no tiene que pagar le da qué pena con usted de no decírselo y pasan por la calle de atrás. Eso lo que hace es generar desconfianza en el prestamista y ponerse más nervioso. En cambio, ellos van de frente y yendo de frente, ¿qué hacen? Incrementar la confianza con el prestamista. ¿Qué es la confianza? La distancia espacial. ¿Veis? ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre ya siente que hay una confianza y no te preocupes, sin problema. Y los tíos están refinanciando su propio sistema, su propia finanza, por medio de esa confianza, por esa sinceridad que le provenga al prestamista. ¿Eso se puede institucionalizar? Sí. Mohamed Yunus lo ha institucionalizado en Bangladesh. Esto se le llama las microfinanzas. La microfinanza simplemente es que los derechos de garantía en forma de propiedad que no tienen, lo convertimos en derechos de garantía simbólicas o morales. Es decir, la confianza, o en este caso los incentivos. Le doy un préstamo y si usted lo paga, le doy el doble, y el triple, y el cuádruple. Y así vamos subiendo. Esa persona tiene incentivo para devolver el préstamo. Bueno, pues eso es una de las cosas que estamos haciendo, que estamos intentando hacer en la ciudad de Pereira, con mucho cuidado, porque claro, aquí hay gente de nivel, o sea, tipo pistola y tal, que viven de eso y que claro, no quieren que ese negocio se le caiga. Pero a lo que me quiero referir con esto, y yo creo que voy a dar paso ya a las preguntas, es simplemente he intentado hacer una explicación lo más breve que he podido sobre cómo funciona el tipo de interés, y además muy brevemente, despojándole de cualquier connotación moral. No he entrado en si es bueno que el tipo de interés sea alto o sea bajo. He intentado explicar por qué, y eso se debe a mi juicio, porque el tipo de interés, el precio, la economía, castiga el ahora y el aquí, y potencia el luego y el allí. Al fin y al cabo, la economía lo único que hace es decirnos, somos seres limitados, intentemos superar lo máximo posible esta condición de finitud. Es decir, seamos como dioses. Eso es el primado que a mi juicio inserta la lógica de la economía. ¿Ya? ¿Suficiente? Bueno, podrá gustar.